Hola, hola, buenas noches, bienvenidas a nuestro segundo capítulo de este podcast denominado La Menopausia tiene Wi-Fi. Un episodio que va dirigido a todas aquellas mujeres mayores de 40, 50 y 60, donde traemos muchas experiencias vividas y carcajadas a granel. El tema que vamos a tocar hoy es sobre la madrastra. Yo le puse el siguiente título: de madrastra odiada a madre adorada. Entonces, va dirigido a todas aquellas mujeres que están pasando por estos procesos y para que sepan que no están solas, que aquí estamos nosotras para darles algunos consejos y contarles algo de nuestra experiencia. Madrastra. Qué palabra tan cruel, tan fea, tan desagradable. Cuando tú la escuchas, piensas que es una bruja, la malvada, la villana del cuento. Pero si te detienes un poquito a pensar, detrás de esa palabra tan desagradable, existe una mujer que quiere entrar a un mundo o a un círculo que ya ha sido formado anteriormente, donde hay unas costumbres diferentes, olores diferentes, comida diferente, y llegas cargada con una maleta llena de miedos, de incertidumbre, pero con mucho amor. Ser madrastra no es un camino, no es un tema muy fácil, un camino fácil, es un camino muy difícil donde a veces encontrarás muchas espinas, muchas piedras, pero con mucha paciencia, respeto, dedicación y constancia, tú podrás lograr engranar dentro de ese círculo y podrás crear una familia de una manera real, con mucho amor y que al final te dará muchísima satisfacción. Bueno, importante. Ustedes dos, amigas mías, Arlette y Elizabeth, ¿tienen alguna experiencia como madrastra? Bueno, hasta donde yo sepa, no tengo hijastros, ¿no? Pero no tengo ninguna experiencia como madrastra. Yo tampoco, no pasé por eso. Aquí le traigo una invitada muy especial para que comparta su experiencia con nosotros. Ella se llama Leonor Rico. Bienvenida, Leonor. Muchas gracias. A este nuestro segundo episodio. Que te he invitado porque tenemos esa misma experiencia, pero con las edades de nuestros hijos son diferentes. Entonces, bienvenida, Leonor. ¿Quién es Leonor Rico? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar en un programa que esté dedicado a las mujeres y a las menopáusicas, porque yo soy una feliz menopáusica. Mi nombre es Leonor Rico, soy mamá, esposa y abuela. Entonces... Y madrastra. Sí, y madrastra, podríamos decirlo. Sí, soy madrastra de una mujer que me ha regalado nietos, y creo que eso es una bendición. Sí, entonces señor. Sí, soy madrastra, aunque yo sí creo que el estereotipo de madrastra lo han tergiversado. Yo creo que realmente uno nunca es la mamá de esa persona con la que va a formar una familia. Nunca. Uno no reemplaza a una mamá. Nunca. Y creo que decir madrastra a mí no me molesta. Realmente. Pero bueno, pues, que realmente así se llama, esa es la palabra. Sí, es que la palabra lo que pasa es que le han dado una connotación negativa. Pero si usted lo dice en inglés, suena simpático. Ah, sí. Porque en inglés no tiene la connotación de malvado. Sí. En inglés usted dice stepmother y sounds good. Sí. Pero en muy español, muy elegante. Sí, stepmother. Pero en nuestra comunidad latina, el madrastra tiene una connotación negativa porque arrastra una separación. Exacto. Okay. Que entonces, muchísimas veces no somos culpables de esa separación. Pero para nada. Y entonces, pero siempre eres como que la mala del cuento, claro. Porque entonces tú ves que si, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy tercera esposa y tengo hijos de la primera y de la segunda, entonces yo me imagino que cuando yo llegué, el mayor tenía 7 años y me imagino que pensó, ahí viene mi papá otra vez con otra mujer, y ahora esta, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto irá a durar? Eso ¿entiendes? es duro. Es duro. ¿Cómo para te llama ellos, ella? Ella me llama Leo. 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 Sí.
Ella me llama Leo, sí, claro, porque vuelvo y reitero, nunca voy a ser su mamá. Claro, claro. Cuando yo me casé con su papá, hoy mi marido, del mercado del usado, que digo yo, a mí me tocó el mercado del usado, que no era nuevo, ella ya era grande. Ya era grande, 16, 17 años. ¿Y cuántos hijos? Estaba en la adolescencia. Etapa difícil. Difícil, que es muy similar a lo que nosotras como mujeres pasamos en la menopausia. Nosotros pasamos una adolescencia pero más maduras. Cuando usted es adolescente uno es inmaduro y le adolece todo. Entonces, entonces a ella le tocó una etapa muy dura, muy dura. Sus papás se han separado, no tenía la expectativa. Entonces siempre un tercero es un metido. Claro, Sí, claro, sí. ¿Y cuántos hijos la familia? Sí, de su primer matrimonio tuvo 3. Ah, ok. 3. Ah, pero tú me ganaste. No, es que no, yo no tengo tercero. Yo no metí digo, la pero pata tienes una 3 vez nomás. hijos con él. Armando tiene de su primer matrimonio 3 hijos. La más cercana es Caro. Y está la otra Natalia y está Javier. Okay. Y digamos que con ellos llevo una relación cordial, porque no todas las personas son iguales. Usted hay cosas que acepta y cosas que no acepta, porque es un tema tan personal, y uno no puede ir al ritmo del pensamiento de los hijos de esa persona, de esos hijos nuevos que entran. Muchos pueda que no hayan superado sus traumas y yo no se los voy a arreglar. No puedo. No he arreglado los míos, mucho menos los de ellos. Pero uno sí puede ser, digamos que y ahí es donde pienso que es una de las cosas más importantes dentro de casarse con una persona separada y con hijos, y es que uno tiene que afilar la capacidad de empatía. Sí, claro. Exactamente. Okay. Para poder entender que ese muchacho, adolescente o pequeño, está en un mundo que está descubriendo, que tiene una perspectiva distinta, que ve las cosas distinto, que va a decir, esta vieja me va a mandar recoger la cama, me va a mandar tender la cama, me va a decir que coma, si para eso yo tengo a mi mamá. Entonces es bien complicado. Yo pienso que uno de los cuando una mujer decide casarse con un hombre separado y con hijos, tiene que pensar mucho en el tema de ser empático, porque eso ayuda a que las cosas entren en funcionamiento. Claro. Es difícil, porque uno a los 25, 20 o 28 es cero empático. Mira, una pregunta que te tengo que no tiene nada que ver. ¿Tú eres psicólogo? No, porque maneja con una psicóloga. Pero ¿Tiene algún grado de psicología? Por eso es que la he invitado, porque ella, aunque forma parte también de nuestro club del libro, ella es una persona que la llamo yo como que la inteligente, la sabionda, la historiadora, la que sabe mucho de muchos temas y habla muy bien. Habla muy bien. Ay, y puede dar muy buenos consejos. Puede dar muy buenos consejos. Pero sí. ¿Qué tipo de preguntas que tengo entendido que ustedes tenían? tenemos una pregunta. Ya que no tenemos experiencia, pues tenemos preguntas porque tal vez hay personas allá afuera que del otro lado y de todas las edades que son madrastras o están ya casi que para hacerlo. Y entonces, ¿qué fue lo más difícil para ti al llegar a una familia que ya tenía su historia? Lo más difícil para mí, en mi caso particular, y a muchas personas puede pasar distinto, yo tenía 27 años cuando me casé. Afortunadamente tenía 27 años, porque usted no sabe lo que se va a meter. Exacto. Fíjate tú que yo entré a los 28 años. Cuando yo los conocí porque mi esposo me regaló 3 almas encantadoras, pero no era la misma edad que entrabas tú, pues, porque el mayor tenía 7 años y los otros dos, uno tenía 3 y la otra 2. Con ellos 2 fue muchísimo más fácil. Pero con el mayor, que a pesar de que tenía 7 años, ya él tenía la primera experiencia del divorcio de su mamá se había vuelto a casar, y cuando José Manuel se casó con su segunda esposa y nace Germán, a Chicho, que es mi hijo mayor, le nace también un hermano.
Entonces imagínate tú el paquete donde él estaba. O sea, es él, nace su hermano y nace su otro hermano. Entonces fue como complicado y para mí fue muy complicado. Lo más difícil fue entrar a la vida de ese niño, porque él sí venía no con problemas, pero venía como con sus sentimientos encontrados, ¿sabes? Todo el mundo carga sus traumas y la separación de la mamá es uno de los traumas más difíciles de sobrellevar. Depende del tipo de mamá. Por ejemplo, cuando yo me casé con Armando, él tenía sus 3 hijos, su mamá estaba viva y era la mamá la que tenía las reglas, vivían con ella, o sea, para ellos fue un choque brutal, además porque yo era joven, o sea, es que yo hice la patada. Eres la mala yo no sé de la si película. Lo malo y el peor. Sí, o sea, la mala, la villana de la película. No lo sigan. Yo no sé si puedo decir una grosería, pero ¡Claro! dígalo. Hice la cagada. Me casé con un tipo 19 años mayor que yo y con 3 hijos adolescentes. ¡Qué cagada! Y yo tenía 27 años. Tenemos cosas en común. Entonces, usted ya es disfuncional, ¿no? Porque la capacidad cerebral, o sea, para que... No te digo no para te que da, se ríe. no te Es da, lo que te estaba porque metiendo. por historia el de cerebro se desarrolla en los seres humanos completamente, la parte frontal, que es la parte, digamos, de empatía, de análisis a los 27 años. O sea, estabas en proceso, desempacar. Pero gracias a Dios existe algo que se llama enamoramiento. Entonces, yo me enamoré de mi marido y cuando usted enamora, usted todo. Bueno, mi mamá decía, todo lo tolera. mi mamá dice que cuando tú conoces a alguien, primero lo ves y después te enamoras. Porque si después que él te enamora, no lo vas a ver. O sea, no vas a ver más allá. Es que no ves. Y fíjate, yo coincido contigo porque yo también, me casé por primera vez con un hombre que me llevaba 20 años. Y yo tenía escasos 18. Me divorcié de él, dije no me caso más nunca. Y después me encuentro con este señor con 3 bulticos. Un paquete. Con 3 bulticos. Y mi mamá me decía, pero bueno, tú estás loca, te casas primero con un hombre que te lleva 20 años y ahora te estás casando con uno, te lleva 10 y encima tiene 3 niños. O sea, no se me había desarrollado La parte frontal. La corteza prefrontal. A mí, la verdad que no se me había desarrollado. No se me Sí, había desarrollado sí. y la verdad que a mí como que me llamó la atención meterme en ese paquete, porque yo soy como muy aventurera y me gustan las cosas difíciles y no es nada fácil entrar ahí. Y, ¿sabes? Cuando llegan los niños, entonces, ¡ay, qué lindos! Vienen tan bellos los niñitos. Viví con ellos. Después, o sea, al principio tú los tienes un ratico, ellos te conocen. Y ya te digo, con los chiquitos fue muy fácil. Con el mayor yo me acuerdo que le servía el desayuno y lo apartaba. Entonces mi esposo me decía, pero trata de ganártelo, dale un caramelo, cómprale un juguete. Le dije, no, porque el amor se gana, el respeto se gana. Yo no voy a comprar eso. Él me va a querer a mí el día que él se sienta bien conmigo. Y así fue. Y fue tan lindo porque un día le hice el desayuno, él no lo apartó y de repente se me sentó en las piernas y me dijo gracias. Y esto para mí fue un batacazo, pero fue como que como que una de las cosas más importantes que hay dentro de esta relación ha sido ese momento. En ese momento fue cuando tú empezaste a sentir que pertenecías a esa familia. No, eso es después de muchos años. Yeah. Eso no es tan fácil, eso es cuestión porque ellos van a crecer. Yeah. Y ya te digo, con los chiquitos fue muy fácil, pero ellos van creciendo y llega un momento en que como que empiezan a comparar, porque es lo que tú dices, está su mamá. Y yo nunca los regañaba, nunca les ponía, que fue un error, porque uno tiene que poner límites. Entonces yo no los regañaba, no los castigaba, no, nada de eso, porque yo decía, para eso está su papá. Porque él es el que está ahí, porque yo no iba a hacer ese mal negocio de pelear con los niños y, ¿sabes? Era un mal negocio. Claro. Me sale un cebado. Me tocó lo contrario. Entonces yo dije, mira, no, para eso está su papá. Sí. ¿Te tocó lo contrario? Ajá. Sí.
A mí me tocó ponerle límites a ellos porque Armando es encantador de serpientes. Ah. Por eso es que te digo que uno tiene que saber poner los límites. Yo no lo hice. El acto le dice que sí. Menos mal no es mujer. Menos mal, sí es verdad, Porque hija. a todo el mundo le dice que sí. Entonces a mí me tocó ponerle límites a adolescentes. Límites Muy difícil. que yo no tenía. Que tú no tenías, imagínate Claro, que no. claro. ¿Y Entonces, tan joven? Y claro, entonces yo decía, ¿yo por qué lado le hago a esta vaina? Porque es que ponerle límites a uno de 15, a uno de 16... No es fácil. Nada fácil, nada sin fácil, experiencia. y sin experiencia. Y sin, totalmente nueva en el tema, hasta que un día los senté y les dije, venga, yo les voy a decir una cosa a ustedes tres, que estamos más o menos de la misma edad. Aquí de pan. Sí. Aquí de de pan. pan. Aquí de pan. De cómplices. Hay lazos de sangre. Y ese lazo de sangre lo tienen ustedes con su mamá. Y hay lazos de amor. Uno tiene lazos de sangre y lazos de amor con su mamá. Conmigo podemos construir lazos de amor en familia. Claro. Yo no soy la mamá de ninguno de ustedes tres porque yo estoy muy joven. Pero vamos a llevar la fiesta en paz. Pero vamos a llevarnos la fiesta en paz. Mientras estemos aquí hay unas reglas. Si no les gusta, hotel mamá. No problema. Ajá. Muy bien. Yo no Muy hice bien. eso. Muy bien. Yo no lo hice. Y sigue, pues se devolvieron. Llegó un momento en que las dos niñas, porque son dos niñas y un varón, las dos niñas se vinieron a ir conmigo. Imagínate. Y el varón se quedó con la mamá. Y mira, y yo tengo una pregunta, otra pregunta. ¿Cómo fue ese primer día que los conocieron? Que conocieron a los hijos. ¿Cómo fue ese primer? ¿Se acuerdan? ¿Qué Claro. cosas pueden decirnos de esa experiencia vivida? Claro. A mí me miraron como un culo. A mí no, porque, o sea, el mayor, el mayor que tiene unos ojos azules y así como hermosos, fríos. Entonces se me quedó viendo como que, ¿y esta quién es? ¿Qué hace esta aquí? ¿Entiendes? Los chiquitos no, los chiquitos llegaron La inocencia. pañales, teteros, vamos para la piscina, metido en la piscina con los dos chiquitos. Y yo decía, bueno, Son más fáciles. son más fáciles, pero por eso es que digo, uno tiene que poner límites, porque primero tienes que como crear pareja o fomentar la pareja, hacer crecer con la pareja y después la familia. Porque no fue, bueno, por ahí tengo cuentos. Ya. ¿no? Bueno, yo te tengo una pregunta a ti, pero que tú tienes una anécdota muy cómico. Bueno, a nosotros nos causó mucha gracia. Y es en que alguna vez pensaste en rendirte, ¿qué te hizo quedarte? Y tú tienes el cuento de lo que tú hiciste. Sí, bueno, yo entré con todas las ganas de quedarme, de formar parte de esa familia, de hacer un buen engranaje real. Y lo traté, lo intenté, y es verdad, o sea, mi esposo iba a trabajar y yo estaba en casa con los 5 carajitos, perdón. ¿Ves? Uy, la señora que es Ay, la madre superiora. La madre ¿Cómo es eso? superiora. Con mi- Viste que sí madre lo superior. dice. Con mis almas encantadoras, porque ellos eran 3 y yo tuve 2 con mi esposo, o sea, eran 5 niños. Y yo no tenía, o sea, los fines de semana, 0 vacaciones, diciembre, Navidad, todo el tiempo con nosotros. Y llegó un momento en que vivíamos cerca de una playa, a la orilla de la playa, y los niños empezaban a saltar por la ventana y saltan y saltan y saltan. Y yo limpiaba y limpiaba y limpiaba. Y mi esposo en la oficina, todo rosadito, con su traje, su corbata, muy bien perfumado, yo destruida totalmente. Y me acuerdo que era 31 de diciembre. Y el señor llegó, porque trabajaba hasta mediodía, llegó a la casa y le dije, ¿sabes qué? Me llevas para el aeropuerto. Y no dije más nada. Señor, usted me lleva para el aeropuerto ya. Él simplemente Y yo, me miró y a mí me extrañó muchísimo porque él es una persona que siempre está refutando y está hablando, pero ni siquiera me preguntó por qué. Yo simplemente entré a la habitación, hice una maleta, ni me acuerdo qué llevé, él me llevó al aeropuerto y yo me fui. Y después. Y llegué a mi casa, a casa de mi mamá y de mi abuelita. ¡Ay, qué bueno, qué sorpresa, viniste! ¿Y los niños? Vine. ¿Y los niños? Yo dejé a toda esa gente allá. Yo abandoné a todo el Fuerte, mundo. tío. Mi mamá me decía,
pero si son tus hijos, eso No, es todos tu son sangre, eso es tu sangre. Le dije, mira mamá, todo eso que está allá es Carreño, que se queden con su papá. Todo ese Carreño. Yo no me calo más, 5 muchachitos, no me los calo más. Hágame el Y allá favor. los dejó. Y los dejé a todos allá. Ay. Claro, me agarró mi hermano, mi abuela, mi mamá. ¿Cómo se te ocurre que tú eres una mala madre, dejaste a tus hijos, que no sé qué? Les expliqué, para mí son iguales porque nunca hubo diferencia. Nunca, o sea, yo quería igual a Chicho, que a Germán, que a Betina, que es mi campanita amada, que a Pedro, que es mi hijo, y Diego. A todos por igual. Les compraba una chupeta a uno, eran 5 chupetas. Una franela y la pobre Betina llevaba también la franela de Massinger. Entonces era todos iguales, pues. Pero me devolví y los niños después me contaban que su papá daba golpes en la mesa, daba golpes en el piso y les dije, bien lo que ustedes han logrado. Esta señora que los cuida, que los quiere, que los alimenta, que ustedes miren lo que han logrado. Pero, Y bueno, pero ahí bueno. no aplicó chivo que se devuelve se esnuca. No. Ahí no aplicó eso, porque la mujer se quedó y continuó. Porque y fue bien. sencillamente yo quería estar ahí. Claro. Yo quería estar ahí. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios. Estaba agotada. Yo estaba agotada. ¿Y tú tienes algún cuento que sea jocoso, pues, que te haya pasado que lo ves jocoso como ahora? No, todo ha sido muy serio. Es muy Realmente circunspecta, sí, muy sí. seria. No, yo no soy seria, yo soy hasta simpática. Ella es simpática y... pero realmente no, fue un proceso muy complejo. Para mí fue Muy Por complejo. las edades. por las edades. Y después nace mi hija. Y creo que el nacimiento de mi hija fue algo muy bonito para ellos. Y para digamos que para la familia. Para Cuando la nace mi Daniela, ellos la empiezan a ver como la hermanita pequeñita y se la empiezan a rotar. Claro. Entonces el uno se la pasaba al otro, el uno se la pasaba al otro. Un En ese muñequito, tiempo pues. Fue un vínculo que fue se un estableció vínculo que se contigo. estableció con ellos y empezaron y a mí me hizo madurar porque me hizo entenderlos un poquito más. Exactamente. Me hizo ser un poquito más empática, porque uno puede aprender la empatía. Exactamente. Me hizo un poquito más, me hizo mamá. Y cuando Claro. uno es mamá, las cosas empiezan a verse de otra manera. Sí. Entonces, creo que para ellos el nacimiento de Daniela fue como hicieron Como clic. ese Ya clic. tenemos familia. Tenemos 2 familias. Porque además los muchachos y los jóvenes y todos y los hijos en general, sean míos, tuyos, aquellos o en conjunto, tienen las 2 emociones más importantes de la vida: el amor y la manipulación. Y la Sí. manipulación, correcto. Correcto. Sean de uno o no sean de uno. Exactamente. Entonces ellos manipulan aquí y manipulan allá porque saben que uno, la culpa, que es la manipulación, la culpa la tiene. Entonces cuando yo digo una cosa, cuando yo estaba pariendo a mi hija, yo creo que Dios dijo, ¡pin! Ahí le va el chip de la culpa y ahí va el del amor. Exactamente. Así mismo. Siempre. Y usted se queda con esa mierda forever. Bueno, fíjate tú que en mi caso, cuando nació Pedro, y él nació 6 mesino, con muchos problemas, y salimos a flote con ese problema, con todo lo que le pasó, pues. Pero después salgo en estado de Diego, porque yo dije, si me viene a yo quiero uno que venga bien. También fue 7 mesino. Pero cuando ya yo estaba en estado de Diego, José Manuel no se atrevía a decirle a los niños. Entonces tuve una reunión con ellos y fui yo la que les tuve que decir, mire, viene otro hermanito. Y Chicho, otro más, porque ya ellos eran 6. Claro. O sea, eran los 5 más Súper, que era el hermano de él, que iba a mi casa también y se quedaba en mi casa y pasaba vacaciones. Usted lo que tenía era un jardín infantil. Yo sí. Además, entonces después cuando crecieron, Un equipo venían a soccer. la casa con amigos. Claro. Y entonces venían todos, venían a la casa, traían sus amigos, sobre todo el número 2. Que todos son Pero, distintos. sí. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo sabía. que Ya yo creo Sí. que ya las Yo creo que toditas, uno podría cerrar el tema diciendo que si una mujer está en una situación de estas, porque son las etapas también. Si usted es muy joven, le va a tocar enfrentarse a situaciones muy complicadas de aprendizaje. Pero si usted tiene 40 o 45 años, que se está sucediendo ahora, pues yo creo que uno ya está muy maduro para eso. Pero yo
El único consejo que les daría, porque cada uno toma sus propias decisiones. Alguna vez leí que decían que estar casado es difícil y estar divorciado es difícil. Usted escoge qué difícil quiere. Exactamente. Entonces uno tiene que hacerse esas preguntas. Qué bueno. ¿Qué difícil quiero? Sí. Exactamente. Lo único que yo les recomiendo es empático, porque uno tiene que pensar que a pesar de que uno sea joven, el adulto en una relación es papá y mamá. Correcto. Y uno a veces tiene que aislarse de uno mismo, creo que es lo más difícil. Dejar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría, por pensar en una familia. Entonces uno, digamos que sacrifica ciertas cosas por buscar esa estabilidad familiar. Y eso se llama empatía, entonces se necesita un muy buen grado de eso. Sí. Y hay momentos divertidos, o sea, mis hijos hoy aman, mis 2 hijos, porque después nació Santiago, aman a sus sobrinos, porque tienen una sobrina, la mayor de Carito tiene 20 años, Manuela, que es mi nieta, y entonces Santiago, que tiene 27, es el tío. Sí, sí. Entonces ella tiene un problema y llama al tío. Ella no llama a la mamá, es que al tío para que le ayude, o a la tía para que lo ayude. Entonces, Claro, la porque dinámica esa cambia, complicidad la ya dinámica empieza cambia. Y la- sí, claro. fue una experiencia dura y salimos adelante, ya llevamos 33 años casados. Wow. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, uno no sabe. le voy a dar unos consejos, así como dijo Leonor, rapidito. Primero, que nunca traten de sustituir porque ellos tienen su madre. Traten más bien de sumar. Respeten los espacios. Nunca hablen mal de la pareja, nunca. No discutan, sobre todo si tienen problemas por los niños. No discutan delante de ellos porque esos niños no tienen la culpa. Y bueno, para cerrar, pues este es un episodio que va dedicado a todas aquellas mujeres que tienen que enfrentar este camino que puede ser desde los 20 hasta los 40, los 50. Eso no tiene edad. No tiene- Tú te metes ahí, amiga, y si quieres seguir con eso, usted échele pichón. Y si no, apártese. Esto es un cuento real de estas 2 personas. Es un cuento real, no es una historia nada más. Y hoy le damos gracias a Dios de que somos madrastras y somos unas personas respetadas y muy queridas. Tanto es que, por lo menos en mi caso, esa palabra madrastra cambió porque ellos todos me llaman madre, así como con apóstrofe, o mother. Ninguno me dice Raiza. Todos me dicen madre, mother. Es más, yo soy madrina de confirmación de mi hijo mayor, del hijo mayor de mi esposo. O sea, para que vean lo que se logra con amor, paciencia, perseverancia y con mucha empatía, como dice Leonor. Ok. ¿Algunas palabras de despedida? No, que me vuelvan a invitar. Gracias, Leonor. Ya, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esto fue una historia real de 2 mujeres reales, así como Sí, las señor. ven, y esperemos que cada semana estén dispuestos a sentarse con nosotros a escuchar un tema de interés. Bueno, síganos si les gustó el episodio o el tema, o si les gustó nuestra actitud, pues denle a la campanita, suscríbanse, para que no se pierdan el próximo episodio que va a hablar acerca del sexo después de los 40. ¿Qué tal? ¡Wow! Y además para que compartan con todas las personas que como nosotras, mujeres jóvenes y de cualquier edad, para que puedan verse reflejadas en lo que les pasa o lo que les puede pasar en el futuro. Muchas gracias. Ok. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que sea como un ejemplo para muchas personas que están pasando por este proceso. Síganos, compartan y los esperamos en el próximo capítulo. Y aquí estamos porque La menopausia tiene Wi-Fi.